Hola chicos, ¿cómo están todos? Bueno, yo me estoy tomando un cafecito de ahí de la zona de Jalapa, que es zona cafetera, y hacen un excelente café que se llama Bola de Oro, y está muy bueno. Y también conseguí leche de coco, eh, así que le echo leche de coco. Y tengo esto, no sé si lo ven, que son está copado esto, ¿ven? Son semillas de cacao. ¿Sí? Yo nunca había visto esto. O sea, y entonces uno las tuesta en una sartén, ¿no? Les quita la cáscara, ¿sí? Miren, ahí está. Ahí le quité la cáscara y me queda la semilla negra, ¿ven? De cacao puro. Buenísimo. Este, café, acá todo tiene picante, ¿no? Pero es súper amargo, ¿no? El cacao No es son así como muy poderosos. O sea, si uno tiene COVID se le va con esto. Pero aparte, miren lo que es esto. Todo esto, todo esto que está aquí es cacao puro. Queda muy bien, tal vez amargo. Si no les gusta lo amargo, lo combinan con maní crudo o con almendras, queda zarpadamente rico. Bien, acá en México, como en otras partes del mundo, se festeja una fecha interesante que es Halloween. Hay un texto que subí hace unos días. Hay dos cosas que subí. Una, un tema del recientemente fallecido Gabo Ferro, que dice, soy todo lo que recuerdo. Maravilloso. Maravilloso. Sería. No, no sé si sabe lo que dice, pero... Porque uno puede decir algo y no saber lo que dice. Eso es algo que el psicoanálisis claramente nos muestra. Que en lo que decimos hay más de lo que sabemos. ¿Ok? Entonces, Gabo dice, soy todo lo que recuerdo. Soy, leo, todo, sé tú. Soy todo, leo con este planeta, que es una estrella, que es el Sol, que, cuyo glifo es un círculo con un punto, señala lo completo, lo redondo. ¿Ok? Por eso es difícil salirse de ahí. Esa completud ya estaba insinuada en el signo de Cáncer, como conjunto de todo lo preexistente en los tres signos precedentes, lo que hace muy importante entender la cuestión de los ejes. El eje cardinal, el eje fijo y el eje mutable, del cual pronto hablaré porque hay allí, o subiré un video, hay muchísimo conocimiento cifrado. Ahora bien, soy todo, dice Gabo Ferro, soy todo, leo, soy todo, leo, lo que recuerdo. Cáncer. Cáncer es la tradición, el recuerdo y la memoria. ¿Qué somos sin nuestros recuerdos? Nada. ¿Hay identidad sin el recuerdo? No. No hay identidad posible. Identidad es que esto es idéntico a esto. Lo que un significante representa para otro significante. Para poder recordar, y todo recuerdo refiere a otra cosa, todo recuerdo es representar, volver a traer, volver a presentar, volver a transitar la huella. Para recordar, y toda la tradición del recuerdo, ¿eh? Que es justamente esta cuestión
de la historia. Lo que se escribe o se transmite oralmente o por escrito. Transmisión nos llama a Géminis. Para transitar una huella, reproducir una huella, pues se hace necesaria la marca. La marca es Géminis. La marca no es algo. La marca no es algo. La huella en el barro que deja la rueda del carro, la rueda del carro, cuando va por el camino, deja una huella. Se seca con el tiempo, por el sol, y cuando el carro pasa de nuevo, la huella cae de nuevo en esa hondonada, la rueda cae de nuevo en la huella, en la marca, y la va afianzando más. Entonces, la huella en sí no es algo. Algo es la tierra del camino. La tierra es algo. La huella no es algo. Es virtual, es Géminis. Géminis es una pura virtualidad. Eso es muy fuerte. Entonces la huella, en tanto solo es virtual, solo es marca en, llama a Tauro, la sustancia. Y uno dice, wow, ¿cuántas cosas se dicen sin saber qué se dicen? Entonces Gabo dice algo aquí, soy todo lo que recuerdo. Soy Leo, todo lo que recuerdo. Pero dentro de lo que recuerdo y toda huella y todo conjunto, deja fuera un montón de cosas. ¿Ok? Entonces yo trazo un círculo, recuerdo todo esto, todo lo que recuerdo de mí, ¿está bien? Deja fuera aquello que obviamente no recuerdo. Eso es interesante. Por eso, en cierta medida, también uno es aquello que no recuerda. Y eso se los voy a dejar para que se lo piensen. ¿Y qué significará, no? Bueno, hay dos cosas que Cáncer deja fuera dentro del triángulo de agua. Uno es Escorpio, que es aquello que reprimo y no quiero ver, mis miserias, que no las quiero recordar. No las recuerdo. No quiere decir que no sea. Y también deja fuera Piscis, que es todo lo opuesto de la miseria, en cierto sentido. Y es la gracia, ¿no es cierto? La gracia, o sea, el cielo, o sea, el Edén. Entonces tenemos el individuo recortado, arraigado, casa 4 es la raíz del zodíaco. Y tenemos el infierno escorpiano y tenemos el Edén o el cielo pisciano, que no son tales. Todo no es más que lo mismo. Tal cual como dice Cecilia en su comentario, la subjetividad es eso que crece, es eso que crece de la huella, ¿no es cierto? La referencia de unas a otras. Por eso es que es allí, es en ese resto donde uno se arraiga. En el campo de la huella nos arraigamos. Sí. Todo esto tiene relación con un texto que subí para que ustedes tengan y reflexionen, muy bonito, de el señor Sigmund Freud, que también acompañé ahí de su carta natal. Sigmund obviamente tenía un acento en la casa 8, él tenía el ascendente en Escorpio, acabo de hablar de Escorpio, ¿verdad?
Su casa 4, su raíz estaba en Acuario, así que él trataba de hacer raíz en lo abierto, en la revolución. Y uno dice que, con razón este Freud era un revolucionario. Sí, sí, claro. Y tiene Saturno, que es la puerta, y la Luna, son los dos planetas que rigen justamente el eje Capricornio-Cáncer, en casa 8, que es la casa correspondiente a Escorpio y a la investigación de todo esto que ha quedado relegado, reprimido, expulsado. En Escorpio va lo que expulso, ya sea consciente o no, para poder hacer el signo de Cáncer. En Piscis está lo original, auténtico, vamos a decir, olvidado, es decir, lo que podríamos llamar nuestra auténtica naturaleza búdica o divina, algo que viene a recordarnos tanto Buda como Cristo, de diferentes maneras. Y que el Islam nos dice, ¿no? El Islam se refiere, o sea, el sufismo, el esoterismo del Islam, refiere a ese signo de Piscis y dice, Dhikr, recuerda lo que siempre has sido. El psicoanálisis dice, señala hacia Escorpio y dice, recuerda lo que has reprimido. Integra lo que has reprimido. De alguna manera, mucho más poético y New Age, el querido Jung, Carlitos Gustavo, joven, dice, integra tu sombra. Bueno, es una forma sencilla de expresarlo. El psicoanálisis dice, ojo, para vos poder integrar, o sea, Freud, para poder integrar Escorpio, tenés que mirar para atrás, al inconsciente, a las huellas de la infancia Géminis. Tenés que mirar para atrás para poder ir para adelante. Vos decís, ¡ay! Qué extraño es eso. No es meramente una cuestión, como lo quiere plantear Jung, de simbolización, que luego trae aparejadas escenificaciones que hacen posible algún tipo de catarsis, como por ejemplo propone el muchacho de Chile. Muchacho es un chiste, tiene 500.000 años, Jodorowsky, cuando habla de la psicomagia, todas esas cuestiones, todas las escenificaciones posibles, y no estoy haciendo una crítica, como por ejemplo, digo, todo sirve, ¿no? Todo sirve. O sea, si yo tengo hambre y me como las cositas estas de cacao, sirve. Sí, no voy a vivir con cacao. Pero puede servir. Sí, puede servir. Que yo haga la significación de una constelación familiar, que le llaman ahora, es una significación, y simbolice de alguna manera, y haga una performance de la integración de la sombra, puede servir para algún tipo de catarsis, pero convengamos que no me va a resolver el hambre. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque entra dentro del terreno de lo imaginal. Dentro de lo imaginal. Es el yo creando imagen, recuerden, Leo Cáncer, es el mundo de la imagen. De hecho por eso, los espejos están hechos con plata, y son regencia de la luna, y argentum, la plata, es el metal de Cáncer. Ok, bueno. Entonces, la imagen reúne opuestos, integra opuestos y permite a veces al yo integrarse a esas imágenes o integrar esas imágenes a él.
autointegrarse, digamos, ampliar su imagen. Pero sigo viendo yo, ampliar su imagen. El psicoanálisis dice, no es una cuestión de imagen, es una cuestión de marcas y estructura, algo que subyace a la imagen. Sin marco no hay espejo, dice el psicoanálisis, necesitamos indagar en la estructura, lo que está antes de la imagen. Por eso yo siempre digo, Jung está bien, hasta ahí, pero si queremos realmente lograr el proceso completo de desarrollo por vía de la deconstrucción de uno mismo y de la asquesis espiritual, necesitamos todo el zodíaco, no meramente la parte de las imágenes. Más allá de eso, entonces, les traje un texto muy lindo de Freud, del año 1915, de un escrito que se llama De guerra y muerte, temas de actualidad. Uno podría decir, cheque interesante, de Aries y Escorpio, ¿no? ¿Sí? De Marte, entonces. ¿Sí? Marte-Plutón. ¿Sí? Donde él dice, abro comillas, dice, ahora bien, esta actitud nuestra hacia la muerte tiene un fuerte efecto sobre nuestra vida. La actitud de la que él habla es la actitud de rechazo de la muerte. Y hoy el video viene a colación de Halloween. Halloween es una palabra antigua, ¿está bien? Que viene de contracción, una contracción de All Hallow y Evening, algo así. Halloween. Bueno. Que es interesante porque es una festividad que aquí en el norte de México, al estar frontera con Yanquilandia, con Estados Unidos, con Texas, entonces está muy presente. Aunque últimamente se ha desparramado por todo el mundo, les diría. Es bastante actual, vamos a decir así. Llega, gracias a los irlandeses, sobre todo, a la zona de Estados Unidos y Canadá hacia el 1800 y tantos. Ahora les voy a contar bien la historia. También está aquí otra festividad que, como vieron ahí en el altarcito que tengo, es la del Día de Muertos, que se festeja también, que también se ha desparramado mucho, tanto la de Halloween como el festejo de Día de Muertos, pues el capitalismo ha aprovechado y digamos que de alguna manera ha tomado la cáscara de la historia, los montajes, las escenificaciones, los distintos objetos que conforman el altar, logran tomar preponderancia sobre el sentido profundo y auténtico de la tradición. Tradición, cáncer, estamos hablando de cáncer, sí, de la tradición que facilita conectar con la cuestión de la muerte. Ah, Escorpio, estabas hablando de Escorpio, estabas hablando de cáncer y de Escorpio. Sí, y del reino de los espíritus o de los planos sutiles que, de alguna manera, abrirían la puerta a un más allá, ¿no es cierto?, de lo puramente mundano, mental y superficial, que sería, si quieren ustedes, lo espiritual. Ah, hablabas de Piscis, Fernando, estabas hablando del trígono de Cáncer, Escorpio, Piscis. Sí. Qué interesante. Qué interesante. Lo acabas de linkear todo. Sí. Entonces, me pareció apropiado comentarles un poco y traer tanto a Halloween como al Día de Muertos, y a Freud, y a la astrología y al psicoanálisis y a los mitos de América, ¿no? Sobre todo toda la región central de América, que sería justamente la que involucra a pueblos como los aztecas, los incas, el náhuatl, etcétera, toltecas, olmecas, un conjunto de pueblos, que luego les diré exactamente cuáles, que constituyó lo que se llamó Mexican,
que viene, los nahuatl le agregaban a todo tl, tl. Entonces ese término viene de los nahuatl, de la civilización o de la cultura nahuatl, el de mexican o mexicatl, ¿no? Mucha gente no sabe de dónde viene la palabra mexicano, México. Pues viene del nahuatl. No es una palabra occidental. Y uno dice, mira vos qué interesante. Dentro de eso se inscribe, por ejemplo, la imaginería y la simbolización de Coatl. Coatl es esto. Coatl es la serpiente. Por eso yo estuve en un lugar llamado Coatepec. Coatepec es lugar de serpientes, ¿no? Allí cerca de la zona de Jalapa, recuerden, a principios de este año estuve ahí también, ¿no? Coatl. Entonces acá tenemos la parte de las plumas y la parte, por lo tanto, del ave, el quetzal, el quetzal, que traté de ver en un mirador en Costa Rica, donde se pueden observar los quetzales, que son unas aves hermosísimas, con una cabeza muy extraña, unas plumas muy largas, muy brillantes, hermosas. Parecen los pájaros estos de las aves del paraíso. Son muy exóticos los quetzales, ¿no? La palabra quetzal entonces refiere al pájaro, pero también refiere a las plumas. Por lo tanto, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es muy importante porque este símbolo, esta deidad, que me contaban que se puede ver en una de las pirámides en un momento de uno de los equinoccios, según como le da el sol a la tarde, sobre el borde de las pirámides, aquí en México, no hablo de la de Giza, la sombra va haciendo un movimiento y ese movimiento que hace la sombra simula el descenso de Quetzalcóatl a la tierra. Una cosa fascinante. Bueno, les voy a contar un poco de Quetzalcóatl también, que de alguna extraña manera me terminé escribiendo en el cuerpo junto con la calavera que ustedes ya conocen que llevo aquí. Quetzalcóatl llega hasta aquí, ¿ven? Y todavía me falta tatuar esta parte y entra en la calaca. Dentro de la calavera, les voy a mostrar, no se espanten, tengo por supuesto el símbolo de Marte y de Escorpio, de Tauro y de Escorpio. Tauro y Escorpio, y me todo esto porque he ido escribiendo, y aquí tenemos al escorpión, y aquí tenemos a la unión del Sol y la Luna, símbolos alquímicos, porque hace un tiempo decidí cifrar en mi cuerpo, en estas imágenes, que me son muy queridas, así como la ranita del Cambó, ¿está bien? Mi propia experiencia de vida y mi, llamémosle, sabiduría. Vamos a ponerlo así. No digo que sea un sabio, pero vamos a ponerlo así. Entonces, es interesante, porque cuando lo inicié al tema del Quetzalcóatl y la calaca, yo no sabía tanto del tema como sé ahora. Fue como una intuición, como me suele pasar a mí. Recuerden que aquí atrás tengo los de Tailandia, ¿no? O sea, todo bien raro, ¿no? O sea, hay que saber fluir en la vida, es divertido fluir. Y entonces acá nuestro querido amigo Freud dice, ahora bien, esta actitud nuestra hacia la muerte, que es la de tabú. La muerte es algo con lo que no queremos saber nada a causa de la fijación que tenemos en la cuestión taurina, de las consistencias que nos aportan nuestros sentidos. Como somos fuertemente dependientes de nuestros sentidos y nos hallamos identificados a ellos, ¿por qué y qué es lo que pasa con la cuestión esta? Bueno, es que el cuerpo Tauro pasa a ser una posesión Tauro, ¿está bien? Para la mente ya estructurada y organizada sobre las funciones yoicas del ego, Leo, o sea, para la mente Virgo. Para la mente en el estado Virgo, en el plano Virgo, que es la mente de Leo, o sea, primero está Leo y luego, o sea, el yo, el ego, y luego viene la mente, ¿no es cierto? La expresión, ¿no? Son dos aspectos. El cuerpo es una posesión. Y uno dice,
¿Cómo? Bueno, miren. Tenemos la mente, tenemos la emoción, vamos a imaginar centros, provisoriamente es una metáfora útil. Y tenemos el cuerpo. Entonces podríamos imaginarlo así, de esta manera, podríamos imaginar los tres centros. Entonces, ¿qué pasa? El centro físico está separado del centro mental por el centro emocional. Esta distancia entre el centro mental y el centro físico hace posible que el centro mental se establezca como en posesión de lo físico. Ejemplo, miren, vamos a dar un ejemplo. Si ustedes se conectan con lo que sienten y sienten angustia, pues el cuerpo físico está en contacto con el emocional está en contacto con el físico, ven ahí hay contacto, entonces uno siente, tenemos entonces centro mental, centro emocional, centro físico. Cuando ustedes sienten angustia, cuando ustedes sienten angustia, sienten el cuerpo. La emoción está en contacto con el cuerpo. Entonces, viene la angustia y uno llora, le caen las lágrimas y qué sé yo, se siente el cuerpo. El cuerpo está pegado con la emoción. La emoción y el cuerpo son algo que sucede en conjunto y no hay división ahí. Entre la mente y la emoción pasa lo mismo. Si yo estoy emocionalmente mal, mi mente no razona bien. Si estoy como enojado o irritado, contesto mal y no pienso con claridad. Y si estoy triste, pienso todo en negativo. Pero hay una conexión como que entre el pensar y el sentir. El pensar y el sentir parecen ser unos. Y el sentir y el cuerpo parecen ser uno. Sentir y cuerpo parecen ser uno. Y mente y sentir parecen ser uno. Uno percibe la ligación. Pero mente y cuerpo no. ¿No dice no? No. Observen ustedes mismos. Esto sucede a causa de dos razones. Este video es una genialidad, no es porque lo haga yo, pero nadie dice estas cosas. Y yo se las estoy diciendo en primicia exclusiva. Y les estoy dando herramientas. Mis videos son herramientas para que ustedes apliquen en sus vidas. O sea, si yo les enseño a hacer masa y después los encuentro en una sesión o en un comentario y le digo, ¿y qué tal? No, fui a comprar pizza a la cosa, fui a comprar pan a la panadería, fui a comprar tortas al supermercado. Vos decís, pero ¿para qué aprendí? ¿Para qué viste un video de cómo hacer masa si no lo aplicás? Si seguís comprando lo que te vende el capitalismo, ¿no? Bueno, cuando ustedes ven los videos, extraigan claves. Y luego pónganse a aplicarlas en su vida. Y digan, che, a ver, yo pienso sobre mi cuerpo y tengo la vivencia de que mi pensamiento y mi cuerpo están divididos. Entonces, gracias a estos dos aspectos, que es la distancia entre el pensamiento y el cuerpo, o sea, la diferencia del nivel de densidad. Aquí es bien denso y aquí es bien elevado el nivel. Entonces, hay tanta diferencia aquí entre esto y esto que... ¿Qué sucede? Que yo creo, y porque además está el lenguaje que tiene el pronombre posesivo mi. Entonces yo digo mi cuerpo. Es una totalidad de diferente densidad. Y pasa algo rarísimo acá. Entonces se produce una escinsión entre esto y esto. De forma tal que a veces la tensión que hay aquí viene y se canaliza por vía emocional hasta aquí, y aquí empiezo a tener problemas en el intestino, por ejemplo, empiezo a somatizar. Y yo digo, mi cuerpo me está jodiendo, me está trayendo enfermedad. No entiendo la manera en que hay sinergia entre todo esto. Porque digo, mi cuerpo. Como es mi cuerpo y es mi propiedad, lo puedo perder, y eso es la muerte. Y nadie quiere perder nada. No. Y además, quizás no es el que yo quiero. O sea, la sociedad me dice que esta taza no es la taza que yo quiero. Yo quiero una taza como esta, porque esta a la sociedad le gusta más, porque es Día de Muertos y la taza con la calavera garpa más que la taza con la mina con los cuernos. Entonces yo quiero otra taza, porque eso me dice la sociedad. Y entonces
Entonces, yo quiero otro cuerpo. Yo no quiero esta nariz, quiero otra. No quiero esta barba, quiero otra. No quiero este físico, quiero otro físico. Uno más. Quiero otra cosa. Entonces, ¿me voy a agarpar una cirugía o lo voy a disfrazar de alguna manera? Y empieza a haber una gran tensión, empieza a haber lo que se llaman los problemitas de desvalorización. Empiezo a poner la atención en esta cuestión y en esta tensión entre mis idealizaciones y lo que yo considero no es yo y que por lo tanto además debo habitarlo. Debo habitarlo, claro. Yo entonces soy un alma que habita este cuerpo, porque este cuerpo es mío, es una posesión, entonces yo estoy atrapado en el cuerpo. Lo cual es una esquizofrenia total, es una pelotudez, o sea, es una pendejada en términos mexicanos y es una perogrullada, si quieren, en términos argentinos, o sea, una gilipollada en términos del español, de España, en 3 idiomas se lo dije, en 3 dialectos del español. Entienden que es una locura, es literalmente un delirio, es un delirio. Es un delirio. Y este delirio es lo que se llama sueño. Yo sueño que alguien me persigue con un cuchillo. ¿Y saben qué pasa? Me estreso en el sueño, me angustio en el sueño, hasta que me despierto. Ay, menos mal era un sueño. Menos mal era un sueño. Bueno, de la misma manera yo puedo soñar que habito un cuerpo porque soy un alma, que ese cuerpo no es el que quisiera, que ese cuerpo está lleno de problemas y pecados y que de ese cuerpo yo en algún momento lo puedo perder y eso será la muerte y eso puede ser bueno si voy al cielo, pero malo si voy al infierno. O sea, ¿me entienden? ¿Verdad que? Entonces empiezo a delirar. Pero el delirio, no por ser delirio, deja de tener influencia y efectos en lo real. Quiere decir que yo soy un delirante, que tengo un sueño, ¿no? Y en el sueño me muevo y tiro un manotazo y estoy durmiendo con alguien, ¿no es cierto? Le pego el manotazo a esa persona. Tiene efectos en lo real. Tiene efectos en lo real porque me agarra taquicardia del sueño que estoy teniendo y transpiro. Tiene efectos en lo real. Un delirante agarra un cuchillo y mata a alguien porque cree que es un extraterrestre, ¿no? Y le tiene miedo. Y lo mata. Tiene efectos en lo real. Entonces uno dice, che, esto no es una cosa frívola para tomársela así nomás. Claro que no. Recuerden esto, porque ha de haber un modo de integrar esto y lo voy a explicar seguramente pronto en un seminario o algo así que arme por Zoom con respecto a las técnicas de manejo de la atención para la autointegración y el desarrollo de la plena naturaleza que se es. Voy a hacer un seminario específicamente y muy práctico, con técnicas prácticas y al hueso de esta cuestión que me parece fundamental hoy en día. Bueno, aclarado la cuestión, les cuento que, volviendo a todo esto de la muerte, ¿no? Y de lo que decía Freud, porque ahí era donde yo estaba hasta que hice la aclaración, esta dinámica, este concepto de que el cuerpo es una propiedad, Tauro, que puedo perder, un valor también, Tauro, una consistencia, Tauro, y escindirlo de su contracara de transformación incesante, Escorpio, hace que una palabra. Las palabras dividen las cosas. Las palabras fracturan, las palabras desgarran, y lo que es uno lo hago dos. Entonces tengo interior y exterior. Esto es uno, pero yo lo hago dos, interior y exterior. La palabra geminiana está dividiendo, porque si no divide, luego no puede unir. Si no divide, no puede hacer jueguitos. Si esto es todo uno, pues yo no lo puedo estar moviendo. Este juego de cambiarlos de posición y poner este en el medio y este en la punta, este juego de la creación.
el juego de la creación, el juego geminiano de la creación, es posible porque previamente lo divido, lo tengo que dividir y luego lo reordenaré las veces que quiera de la manera que quiera. Eso es Virgo. Y así haré el mundo, mi mundo. Para ser mi mundo, debo destruir el mundo único, absoluto, de la gracia y la conciencia plena, sin borde, sin límite, multidimensional o adimensional, como ustedes quieran. Debo caer del paraíso para luego poder ir a construir un pueblito. Así es la historia bíblica. Se caen del paraíso porque comen del árbol del bien y del mal, del sí y del no, de la verdad y la mentira, de la división significante, y por eso pueden ir a construir Sodoma y Gomorra luego. Decís, wow, es verdad, es clarísimo. Entonces, de la vida a muerte, que es lo mismo, porque yo estoy en este momento, estoy acá vivo hablando porque hay células que están muriendo. Estoy vivo hablando porque me comí un pedazo de bife de una vaca que se murió y si no, un pedazo de brócoli de un brócoli que se murió y que ahora vive en mí. En mí vive el hierro, en mí vive el cobre, en mí vive la tierra, vive el pasto, vive la verdura que era tierra, que surgió de la tierra y que es tierra, agua y luz, viven en mí. La luz vive en mí, el sol, gente, el sol, ¿sí? Toda la energía del sol radiante, está bien, toda esa energía del espectro electromagnético que en la Tierra hace fotosíntesis con el sol y tierra y agua y aire y se transforma en todo lo que crece en nuestro planeta. Quiere decir que nosotros somos sol. No parece de locos, pero no es loco lo que estoy diciendo. Yo soy condensación de sol, de agua, de aire y de tierra. ¿Y la tierra qué tiene? Tiene hierro, manganeso, sílice, cobre. ¿Y eso de dónde cornos salió? Pues de la nada, no, eso salió en realidad de las interacciones en el núcleo de las estrellas, que cuando se golpean ahí adentro los neutrones, los protones y los electrones y todas esas cosas, recuerden básicamente protón, neutrón, electrón, positivo, negativo, neutro. Cardinal fijo mutable, Fer, sí, cardinal fijo mutable. Cuando eso se reúne, la Trinidad se hace una, las combinaciones de eso producen los diferentes elementos de la tabla periódica de los elementos. Yo. Entonces yo soy el cosmos. Yo soy las estrellas. Yo soy el sol. Y ustedes también. Esto es lo que dice Cristo. Yo soy Dios, dice Él. Yo soy el todo. Y ustedes también. Ustedes también. Vos decís, upa, eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Pues claro, por supuesto que sí. Entonces, en este proceso, aquí se da la vida-muerte. La vida-muerte, todo junto, todo junto. Pero el lenguaje lo divide. Dice, vida es cuando Fernando habla, muerte cuando Fernando no habla más y no respira. ¿Y qué era Fernando? Si Fernando estuvo cambiando todo el tiempo. Fernando en un río, un flujo, una cualidad que se movió a través del mundo haciendo quién sabe qué cosa que ni él sabía. Pues sí. Entonces, al dividirlo en vida-muerte, lo que sucede es que uno dice, no, yo quiero la vida, no quiero la muerte. Quiero la inspiración, no quiero la expiración. Quiero la diástole, no quiero la sístole. Y vos decís, pará, que la existencia no es así. No podés quedarte con una cosa sola. Esa es una locura geminiana, es un engaño. Porque Géminis engaña, juega, engaña y crea. Vos decís, ¿todo eso hace Géminis? Sí. Claro, tiene sentido. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Cuando entonces producimos esta división y tenemos la muerte, y la muerte, pues la muerte no le gusta a nadie, la muerte no, Tauro dice no, entonces ahí se separa la cuestión. Por eso aquí dice, et recipit bin superiorum et inferiorum. Esta es una frase en latín
de la tabla de la tabla esmeralda, ¿ok? Es una frase de la alquimia. Dice, une el cielo y la tierra y recibirás el poder inferior. ¿Ah? Entonces dice, mirá lo que tiene escrito este tipo ahí. Claro, hay que entender estas cosas. Si uno dice, la tabla esa es muy antigua, tan antigua, que es la que permitió traducir, por ejemplo, los jeroglíficos griegos, egipcios. Sí, mirá vos, qué interesante. Ahora bien, entonces Freud, que no es ningún gil, dice, ahora bien, esta actitud nuestra hacia la muerte, que él no aclara cuál es, pero que es la de expulsarla, la de no quererla en nuestra vida, tiene un fuerte efecto sobre nuestra vida. La actitud que tenemos sobre la muerte tiene un fuerte efecto sobre nuestra vida, dice Freud. La vida se empobrece, pierde interés cuando la máxima apuesta en el juego de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse. Cuando la máxima apuesta de la vida, que es la vida misma, apostar la vida, no se puede arriesgar, no se puede poner la vida, que es la máxima apuesta posible, lo máximo que tengo para dar y poner en la vida, en mi vida, cuando eso no se lo puede jugar, no se lo puede arriesgar, no se lo puede soltar, porque hay el miedo a la muerte, pues entonces la vida pierde todo su potencial. Se vuelve tan insípida e insustancial como un flirt norteamericano, dice Freud. Es verdad. Hay gente que dice, ay, no, ¿cómo me voy a ir a México? No, ¿cómo voy a ir a bucear? No, y si me muero ahogado, no, y si en México me mata algún sicario porque me confunde con otro tipo. Y no, ¿cómo me voy a ir a Tailandia? Tailandia queda en el otro punta del mundo. ¿Cómo voy a hacer eso y si no sé el idioma? ¿Cómo voy a ir a navegar al Mar del Sur, al lugar más tormentoso del planeta, en una cáscara de nuez? Aquí estoy. Y si no estuviera tampoco sería un gran problema, porque va a llegar un momento en que no voy a estar. Seguro. La muerte es lo único inevitable. La extinción. La impermanencia. Por eso está el altarcito ahí atrás. Con las calaveritas. Recordándolo. Que en algún momento la foto que está ahí, que ahora está la foto de mi padre, pues en algún momento estará mi foto. Si es que alguien tiene una foto mía. Por eso, señoras y señores, el que les habla, anda por todos lados. Simplemente porque apuesto la vida. Porque apuesto la vida es que tengo una vida sin límite. Y puedo estar en una montaña en Suiza, o haciéndome unos sakyan en Tailandia, o quién sabe, meditando en qué punto de mi profundo abismo interior. O tomando medicinas, tomando ayahuasca. Y uno dice, tomando ayahuasca, ¿y si te pasa algo tomando ayahuasca? Ajá. ¿Y cuál es la idea? Que no te pase nada. Esa es la idea de la mayoría. Que no me pase nada. Y no les pasa nada. Tienen unas vidas de plástico. Y uno dice, es que yo no puedo. Mentira. Sí se puede. Se puede cuando se cambia la configuración. Cuando se apuesta. Y ahí viene Sagitario. Sagitario es el de la apuesta. Y decís, mirá, qué loco. Claro. El opuesto a las huellas. Sí. Es dejar el guión. Sagitario es dejar el guión geminiano y abrirse a la posibilidad de la expansión, del viaje, de la aventura, de la apuesta, del más allá del más allá. Gate para Sam Gate. Eso es Sagitario. Sí, wow, qué loco eso, qué interesante. Y este Freud lo dice de otra manera, porque todo esto lo puede ver cualquiera que vea. Entonces dice Freud, se vuelve tan insípida e insustancial la vida, como un flirt norteamericano, en que de antemano se ha establecido que nada puede suceder, a diferencia de un vínculo de amor con el continente, donde ambas partes deben tener en cuenta permanentemente las más serias consecuencias. Nuestros vínculos afectivos, la insoportable intensidad de nuestro duelo, hacen que nos abstengamos de buscar peligros
para nosotros y para los nuestros. Escuchen esto. El duelo es un tema. El duelo. Y uno dice, no quiero pasar por el duelo es terrible. ¿Qué es el duelo? Hace poco alguien me preguntaba, ¿y cómo hago el duelo? Yo dije, el duelo no es una cuestión de instrucción. Justamente el duelo no es mental, no es cómo. No hay un manual de hacer duelo. Justamente el duelo es salirme de la mente y sentir lo que pasa cuando armo el altar y pongo las flores y pienso y siento y recuerdo y todo junto. Es decir, el duelo es sensibilizarme y conectarme conmigo mismo, llevando la atención hacia el centro más profundo de mi ser. Eso es el duelo. Duelar es vivirse a sí mismo en ese proceso de sensibilidad frente a la impermanencia. Vale decir, cuando yo me sensibilizo al hecho de que todo cambia todo el tiempo, es como que quedo como muy en carne viva, siento vulnerabilidad, siento que no puedo hacer nada, siento que es un flujo, que la vida es un flujo, y que todas las formas que yo he de alguna manera embestido libidinalmente, con las que me he encariñado, pues desaparecerán, se irán. Y esa desembestidura libidinal, esa pérdida de la vida que yo puse alrededor de eso, leleros que yo puse alrededor de eso, mi atención que se fue cuando la forma se rompió, y se llevó parte de mi libido, se llevó parte de mi vida, esa forma, esa pérdida, aceptar la pérdida y la propia impermanencia, vivirla es duelar. Y duelar conlleva crecer en sabiduría. Ah, wow. Sí, sí. Y a veces hay que darle formas, y la forma que le damos es lo que luego se llama liturgia. Ritual. Ah, ese es el ritual. El ritual son todos los medios que yo voy a desarrollar para conectar con la sensibilidad y realizar el duelo de la conciencia frente a la impermanencia, frente al flujo incesante y la caída de todas las formas. O sea, donde yo reúno las formas y el vacío, Tauro y Escorpio, la calavera, Tauro y Escorpio. La muerte, en su flujo y en sus ondulaciones y en sus idas y venidas y en sus fluctuaciones. La serpiente, por eso la serpiente es la que está enroscada en el árbol del bien y del mal y es la clave. La serpiente dice, mira, el sí y el no del bien y del mal en realidad es uno, la serpiente. Y eso lo vemos en el caduceo escorpiano. Y dices, claro. Pero es tan fuerte la cuestión, porque como dice Freud lo dice así, aquí lo dice claramente, la insoportable intensidad de nuestro ego, insoportable, no se puede soportar. Tauro colapsa frente a esto, porque de hecho se trata del colapso de la fantasía taurina. Entonces, lo que uno quiere es no sensibilizarse. Entonces, todo vínculo va a tener un inicio y un final. Si la persona, yo entro en una habitación y voy a tener que salir. Todo amanecer está seguido por un atardecer. Vida y muerte son una sola cosa. No puedo vivir sin morir. No puedo encontrarme con alguien sin separarme de esa persona. Ya sea porque me separe por contingencias de que me tengo que tomar un avión y ir a otro lugar, o ya sea porque me muera, o que el otro muera, porque la muerte está allí. Yo estoy absolutamente vivo en este momento, estoy absolutamente vivo y consciente. Es brutal la intensidad de mi vida, la vivo plenamente, y sin embargo, habrá un momento en que alguien vea este video y yo esté muerto. Y digan, mirá, este tipo estaba totalmente vivo. ¿Cómo carajo se murió si estaba tan vivo? La muerte ya habita en todo, junto con la vida. Vida y muerte no son dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no entiende esto, el que no quiere madurar, entonces no se arriesga en un vínculo y no quiere saber nada de la intensidad, entonces se plastifica. Se hace insensible, porque dice, yo no quiero sufrir. No quiero sufrir, no quiero perder, Tauro, Tauro, no quiero sufrir, no quiero perder, no quiero sentir, Tauro, dolor, Tauro, estímulo, no quiero eso.
Y entonces la vida pierde todo su brillo. La rosa, para que no se me seque una rosa, me compro una rosa de plástico. ¿Saben cuánta gente tiene flores de plástico en su casa? Para no tener que regarlas, para no tener que cuidarla, para no tener que darle amor, para no tener que darle atención y para que no se le sequen. Y uno dice, ¡ay! Y así el capitalismo hace su negocio y produce en masa millones de rosas de plástico que nos las vende. Y así el capitalismo toma el ritual, la tradición del Día de Muertos, Halloween y todo lo que les quiero contar hoy, que no sé si voy a hacer a tiempo, y se pierde el sentido profundo de la tradición. Se pierde la conexión con la esencia, lo auténtico, lo vital de ese acto que se ha transformado en un ritual vacío. Incluso pasa en el Zen. Y vos decís, esto está todo vacío. Es todo mucho Virgo, todo detalle, todo perfecto, todo está tal lo calculado, pero está muerto, está muerto. Es una patraña, es una porquería, porque la conciencia se produce en el ahora siempre, es vital y viva y no puede programarse ni acumularse ni guardarse. No es que me iluminé y ya está, listo, ahora soy un Buda. No, la conciencia es siempre en el presente. Sazen siempre es ahora. Mi querido Sigmund lo dice y percibe la dimensión donde el tratamiento y el entendimiento, como dice él, la actitud que tenemos hacia la muerte, hace que justamente, ¿no es cierto?, nos abstengamos de buscar el riesgo, el peligro. Entonces Freud dice, ojo, porque por conservar la vida, entonces no nos queremos arriesgar a, no me hagas cambó, a ver si me siento mal, no hagas esto, no saltes en bungee, Fernando, a ver si se te corta la soga. Fue una experiencia espectacular saltar en bungee, saltar desde un puente hacia un dique, hacia las aguas, como 50 metros de altura, hacia el vacío. De hecho, subí y volví a saltar. Y se te corta la soga y te ahogás. Entonces dice Freud, la insoportable intensidad del duelo, que no tenemos la fortaleza porque somos débiles. Débiles significa que no apostamos a nada, que somos mediocres. Eso hace que nos abstengamos de buscar peligros para nosotros y para los nuestros. No osamos considerar cierto número de empresas que son peligrosas, pero en verdad indispensables, porque amar es peligroso, pero es indispensable. Subir una montaña es peligroso, pero es indispensable, porque ¿cómo podrías vivir sin la sensación de haber llegado al pico de una montaña y ver desde ahí todo y haberlo logrado por tu propio medio? Descender a las profundidades del océano, como he hecho yo, es indispensable también. ¿Tienen ustedes lo que significa, la idea de lo que significa estar a 32 metros de profundidad, flotando como Superman en ese universo de agua, con esos cardúmenes que pasan a través de uno? Es una cosa absolutamente increíble. Vivir y no tener esa experiencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué no tener esa experiencia? Por miedo. Por miedo. Porque se es tacaño con la vida. Cuando se es tacaño con la propia vida, no se puede amar al otro de verdad. Porque uno le da pedacitos de atención, pedacitos de vida. Te voy a dar una hora de mi vida. Y muchos aman de manera tacaña. Y tienen vidas tacañas. Consigo mismo, que es lo peor de todo todavía. Consigo mismo. Dice, no voy a ir a ver si me pasa algo en el camino. ¿Cómo? Sí, no sé. ¿Y si me asaltan? ¿Y si me caigo de la bicicleta? ¿Y si me agarro COVID? ¿Ustedes creen que por un momento yo dudé de venir a México porque podría agarrarme COVID? Y de hecho me lo agarré y no me imaginaba que era posible, porque me cuido bastante, pero me lo agarré igual. ¿Acaso eso me impidió venir a México? ¿Acaso el hecho de que Juárez sea la ciudad con más COVID, con más crimen y un montón de otras cosas que tiene Juárez, ha impedido que yo venga hasta aquí? No.
O el hecho de que yo estuviese con COVID y me dijeran, Fernando, vas a perder la respiración, a partir del día 14 vas a tener pérdida tenés que controlarte con el ositocímetro porque bla, bla, y te va a pasar, que es verdad, pasa. ¿Piensan ustedes que eso impidió que yo subiera a las dunas del desierto de Juárez y corriera como un loquito al sol, a un sol que te partía? No. ¿Y por qué no? Porque podía ser mi último día, así que quería vivirlo como yo lo quiero vivir. No, no importa cuánto vive uno, sino cómo vive uno. ¿Cómo? No cuánto. ¿Cómo? No cuánto. Y Freud es exactamente eso lo que dice. No osamos considerar cierto número de empresas, ¿no? De emprendimientos, no se refiere a empresa de dinero, emprendimientos, que son peligrosos, pero en verdad indispensables, como los ensayos de vuelo, las expediciones a países lejanos, los experimentos con sustancias explosivas. Nos paraliza, son ejemplos que da Freud, nos paraliza para ello este reparo. O sea, dice, no nos arriesgamos a Plutón, no nos arriesgamos a Urano, no nos arriesgamos a Neptuno, no nos arriesgamos a lo que está más allá. Por miedo a perder la vida, que igual perderemos. Nos paraliza para ello este reparo. Quedamos paralizados. Capaz que muera. Y eso es lo que han estado utilizando con la pandemia. Ojo, se van a morir. Y entonces todos andan con barbijo. ¿No es cierto? Que está bien usarlo, está bien, en algún lugar cerrado, si ustedes... Yo, por ejemplo, como que estuve con COVID, entonces uso barbijo porque no quiero contagiar a otra persona. Pero si estoy caminando por la calle, pues no. Si entro en un negocio y me lo exigen, pues sí. Pero si estoy en un parque, pues no. Si subo un avión, pues sí. Por el miedo, ¿verdad? Nos paraliza este reparo. 2 puntos. ¿Quién ha de sustituirle a la madre su hijo? A la mujer su esposo. A los hijos su padre, si es que acaece una desgracia. Y este es el tema, dice Freud, la pérdida de lo que poseo. Este es el problema del ser humano. La inclinación a no computar la muerte en el cálculo de la vida, la inclinación de no contar la muerte en el cálculo de la vida, trae por consecuencia muchas otras renuncias y exclusiones, cosas que dejamos afuera. Y entonces aparece la neurosis, pensar y pensar y pensar en todo lo que haría. Iría acá, iría allá, me gustaría viajar, me gustaría estudiar algo nuevo, me gustaría tener una relación con el vecino, me gustaría tal cosa. Pero, y viene de vuelta lo mismo. Pero ¿y cuánto va a durar? Pero ¿y los riesgos? ¿Y si me engaña? ¿Y si me desilusiona? ¿Y si se cae el ascensor? Mejor no bajo y me quedo en mi departamento. La inclinación a no computar la muerte en el cálculo de la vida trae por consecuencias muchas renuncias, muchas otras renuncias y exclusiones. Y no obstante, y esto es una frase en latín, mi próxima frase en latín que me voy a grabar, me voy a tatuar, porque ya la tenía escrita, pero tengo que ver dónde. Bueno, igual todavía me queda parte de este brazo y parte del torso, ¿no? Pero dice Freud, no obstante la divisa de Ansa, o sea, una frase famosa, antigua, que dice, navigare necesse est, vivire non necesse. En latín, navegar es necesario, vivir no. Navegar es necesario, vivir no. ¿Qué está diciendo? Está diciendo fluir y moverse es necesario. Vivir como concepto de acumulación y temor o morir como concepto de que se termina, eso no es necesario. Voy a dejar para mañana para hacer la segunda parte, donde voy a hablar
ya claramente de esta cuestión de la tradición. Porque, como les decía, las puestas en escena, los montajes son necesarios, porque sin Tauro no se puede percibir, el vacío no es perceptible, la forma es el vacío y el vacío es la forma. Entonces, entendido esto, surgió el tótem, surgió el ritual, surgió el símbolo como representación. Y tenemos aquí en el norte y en algunos lugares ya esta famosa fiesta que es la fiesta de Halloween. Que es en realidad la víspera de Todos los Santos. Es interesante porque yo les voy a presentar un interesante juego acá, que por un lado, una cierta ceremonia que se realiza para convocar lo neptuniano, por un lado, o sea, la noche de Todos los Santos, ¿no es cierto? La víspera de Todos los Santos, ¿no? Que también después empieza a tener cierta conexión con la Noche de los Muertos. Vos decís, pero esto es tremendo, tradición cáncer, para recordar y reconectar con los santos Piscis y con los muertos Escorpio, y tenemos el triángulo de agua. Esta celebración, Halloween, se da ahora, en cualquier momento van a venir a golpearme la puerta para decirme dulce o truco, trick. Que es interesante lo del truco, porque hay algo ahí geminiano, ¿no? Esta celebración se realiza el 31 de octubre en todos los países, ¿no es cierto? Y que es la víspera de la fiesta cristiana, porque esto tiene mucho que ver con eso, desde el lugar occidental, que es el día, o sea, de Todos los Santos. Está el día de Todos los Santos y la noche previa al día de Todos los Santos, pues es la víspera de Todos los Santos y es por supuesto Halloween, el famoso Halloween. Ahora, trick or treat, sí, así es. El tiempo entonces, hay algo que se llama el año litúrgico. El año litúrgico, en realidad, lo que está señalándonos es cómo se organiza el tiempo de una revolución solar en función de cuestiones de orden religioso que ordenan lo social. Entonces, dentro de eso, ya me empiezan a entrar mensajes, está recordar a los muertos, recordar a los santos, recordar a los mártires, ¿no? Hay como algo que hacer respecto del recuerdo. Y por eso al principio de la charla les dije a ustedes la frase que estaba en el tema musical de el recientemente fallecido, muerto, Gabo Ferro. Y uno dice, ¿qué te tomó un muerto para enlazarlo? Soy todo lo que recuerdo. Es decir, esta fiesta, recordar los mártires, recordar los santos, recordar los muertos, o sea, los que me precedieron, hace posible la constitución de una identidad, o sea, lo que yo soy. Donde debo recordar lo que ya no está y me precedía, estamos hablando ahí obviamente de Escorpio, y aquello, ¿sí?, a lo que yo aspiro, los santos. Ambas cosas deben ser recordadas y son favorables para lo que sería el sostenimiento de una tradición y de una identidad. Leo. Esa identidad, leo, que se produce por vía del recuerdo de los muertos y de la aspiración espiritual, se hace en sincronía con el cielo. Acuario, vos decís, no me jodas, Fernando, tenés razón, Leo está opuesto a Acuario. Claro, entonces hay que tomar en cuenta el cielo, por eso se toman en cuenta ciertas fechas. Y se hace en relación a equinoccios,
y etcétera de cuestiones. No son los únicos que hacen esto. Digamos que básicamente hay una teoría que sostiene que Halloween arranca con el paganismo y sobre todo con el paganismo del lado céltico, de los celtas. Y es muy interesante todo eso. Porque los celtas tenían una especie de Halloween, pero no por el lado del recuerdo, es interesante, aunque sí por el lado de la repetición, porque todos los años se repite. Es decir, Cáncer de nuevo, repetición e identidad, recuerdo y rememoración y tradición. Sí, sí, que era el festival de la cosecha. Los celtas tenían una cuestión, ¿está bien?, con festejar, ya esto se realiza hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, que se había cosechado. Por ejemplo, fíjense ustedes que esto tiene mucho que ver con el hemisferio norte, no así con el hemisferio sur. Aquí en el hemisferio norte, de haber vivido todo el año y haberse cosechado cosas y todo lo demás, ahora, por ejemplo, aquí en México estamos entrando dentro del invierno, estamos entrando en la época, en el momento de que uno se guarda y se come lo que cosechó, y si cosechó bien, va a poder pasar el invierno, si cosechó mal, no. La importancia de la cosecha es crucial y el agradecimiento a la tierra. De ahí vienen los festivales de la cosecha. Particularmente hay un festival, hay un festival que es gaélico, que es el Samhain, donde las actividades tenían que ver, y tiene más relaciones, más antiguo, porque en realidad hay un momento en que ustedes sabrán que los romanos, que en un momento son todo el mundo, y que llegan hasta el norte, hasta lo que sería Germania, ¿está bien? Así lo llaman ellos, donde están todos los pueblos bárbaros, que eran una cantidad de tribus dentro de las que estaban sumamente combativas, ¿no?, y belicistas, casi todas con rituales relacionados con los animales, las plantas y la vida natural, o sea, paganos. Y que tenían que ver, por supuesto, con los más nórdicos, incluidos los vikingos. ¿Está bien? Roma avanza sobre Inglaterra hasta el norte, avanza sobre todo lo que sería Irlanda, Escocia, etc. Y ahí se traba en duras batallas con las tribus bárbaras o paganas de esa zona, que eran obviamente los druidas y los celtas y todos esos, y se ven obligados los romanos a hacer una muralla que los divida. De alguna manera, entonces, también con el paso del tiempo, hubo una relación entre la cultura romana, o sea, la tradición romana, la tradición cristiana y la tradición celta. No está claro si el Halloween comienza con la tradición celta puramente, porque bueno, veamos que la tradición celta era más que nada, el Samhain más que nada venía por el lado de un festejo de lo obtenido, que a veces podía incluir, previo a la cosecha, la matanza de algún tipo con el cual se regaba la sangre, ¿no?, para que diera más próspero, diera más. Eso era algo que a veces también realizaban las mujeres, matar a un chabón y con su sangre, o después decidieron en algún momento matar a un animal y regar con la sangre del animal, ¿no? Bueno, no importa. El asunto, mientras hubiera sangre, o sea, la cuestión ariana, la sangre es Aries, el inicio, se buscaba un inicio rojo y potente, esa era la idea de regar con sangre. Pero, la tradición esa estaba muy del lado de la cosecha. Y el Halloween viene más del lado de lo escorpiano, ¿no? No tanto del lado Virgo, que es más el lado de la cosecha, el lado de la Virgen y con la espiga del trigo. No, viene más por el lado
Escorpio, razón por la cual esta cuestión del dulce o truco, ¿no? Que se plantea dulce o truco, es el disfraz, porque justamente si hay algo que se hace en Halloween es disfrazarse. Hay una cuestión de el juego entre el alma y el disfraz del alma o la investidura del alma, que sería el cuerpo. Hay una cuestión, por lo tanto, cristiana ahí, muy fuerte, de influencia, me refiero, que ha planteado la duda de hasta qué punto la hipótesis de que esta festividad sea de origen céltico, ¿no? Muchos creen que en realidad esto viene más que nada de celebraciones cristianas relacionadas con la víspera de Todos los Santos, y los servicios religiosos. Los servicios religiosos de la celebración de todos los muertos, perdón, de todos los santos, incluían en una parte el ir a los cementerios y prender velas y hacer ofrendas y rezar y toda esa historieta. Entonces, este tipo de celebración secular parecería haberse extendido hasta el punto de venir en el Halloween. Ahora bien, también existe la posibilidad de que en realidad esto venga de los romanos más que de los celtas. Porque, bueno, los romanos igual en un momento determinado estuvieron muy en conexión, como se darán cuenta ustedes, en frontera y en lucha con los bárbaros y las costumbres de los bárbaros, sean célticos o sean nórdicos o de Germania, ¿no? De ahí viene la palabra normando, por ejemplo, ¿no? También que eran los hombres man del norte, normando. Bueno, es interesante porque, digamos, 8 siglos después de Cristo, ya el imperio romano harto desaparecido, los vikingos vuelven a avanzar sobre la isla, sobre Inglaterra, ya estaba ahí con reyes dispersos y demás, pero que no tenían idea de quiénes habían sido los romanos y se encontraban con esas construcciones. O sea, una cosa de locos, es muy interesante la verdad toda la cuestión, estaría para analizarla, pero bueno, no voy a poder hacerlo en este video. El asunto es que los romanos tenían una fiesta que era también la fiesta a una diosa, que es una diosa exclusivamente romana, que no griega. Ustedes saben que los romanos se quedaron con muchos dioses griegos, muchos conocimientos griegos, los romanos admiraban a los griegos, así que muchas cosas las tomaron de ellos. El asunto es que en un determinado momento también había dioses que ellos lo modificaron un poco. Por ejemplo, si el dios griego Ares era un sacado violento, los romanos lo normativizaron, lo hicieron Aries, ¿no? O Marte, al Ares de los griegos, y de pronto Ares era, o sea, el dios Ares, pero dentro de los romanos, o sea, Marte, que era el Ares de los griegos, Marte de los romanos, el Marte de los romanos era disciplinado, estaba exaltado en Capricornio. Ese era ordenado, tenía que ver también con las cosechas, era un soldado, ¿no? No era un sacadito como el de los griegos. Tomaron cosas y las modificaron y otras eran de ellas. Pomona era una diosa específicamente romana, relacionada, por supuesto, con Virgo, en tanto también siendo diosa de los árboles y las frutas y todas esas cosas, y los árboles frutales y todo eso, alguna relación guardaba, por supuesto, con las cosechas, y para algunos autores con el dios Marte. ¿Está bien? Esta tradición, la tradición de Pomona, la tradición romana, o sea que estamos hablando del siglo I, II, III antes de Cristo, y la tradición de los celtas, siglo 3, 4, 5 antes de Cristo, 2, 3, 4 antes de Cristo, son una de las fuentes posibles. Y después tenemos la cristiana. Ya estamos hablando, con la cristiana estamos hablando de la iglesia primitiva cristiana, que estaba muy emparentada con los ritos romanos, porque Roma estaba con sus botas sobre Galilea y toda la cuestión de donde justamente surge la iglesia cristiana, que luego va y se asienta en el corazón mismo de Roma. Dicho sea, hasta ahora la iglesia está ahí, ¿no? Romana, la iglesia católica romana. Bueno,
Y por lo tanto, ciertas tradiciones de los romanos, ciertas cuestiones paganas que ya se tenían y ciertas cuestiones, obviamente, que venían del judaísmo y demás, se empiezan a articular en la iglesia, en la protoiglesia, en la iglesia primitiva cristiana del siglo I, siglo II, donde había natividades importantes, algunas de las cuales venían del judaísmo, como la Pascua. Entonces tenemos la Navidad, festejando el nacimiento de Cristo, está bien, toda la tranza que se hizo del arbolito, que es un símbolo pagano, para incluir, porque si no hay grieta. Entonces, para incluirlo todo, festejamos el nacimiento de Cristo, pero también traigamos el arbolito de los paganos, hacemos una fiesta todos juntos, le damos el Fernet y nos hacemos amigos. Pero también había que, obviamente, recordar y festejar el Pentecostés, la Pascua y todo lo demás. La Pascua, ya saben ustedes que viene de antes de Cristo, ¿no? Igual que el Pentecostés. Bueno, si no me equivoco, porque yo no soy un tipo muy religioso. El asunto es que entonces, en estas festividades, las vigilias, o sea, vigilia es estar vigilante, estar consciente, atento y poner la atención en sostener una tradición y una conexión para lo que recuerdo es lo que soy. Si recuerdo la tradición y todo lo que hacen los judíos, soy judío, si entienden, es así. Bueno, entonces toda esta vigilia que se hacen en estas festividades, al igual que en la fiesta de todos los santos, empiezan siempre la noche anterior. Entonces hay un aspecto nocturno, oscuro. O sea, esto quiere decir que se debe atravesar cierta oscuridad y estar atento durante la oscuridad de la noche para que luego venga la salida del sol y el despertar, ¿no? Esto lo vemos también en la historia de Cristo por la noche, yendo al Monte de los Olivos, diciéndole a sus discípulos, manténganse despiertos, hagan la vigilia. Vos decís, claro, ahí también, estar vigilante. Estar vigilante es estar atento. Y uno dice, chao, cuánto simbolismo que en realidad se nos escapa, porque detrás de todas estas costumbres y todos estos rituales y demás, hay un sentido profundo, que al haberse perdido, queda capturado por los dispositivos de producción y comercialización, y todas estas fiestas quedan reducidas a una cuestión meramente comercial en el hoy. Ahora, más allá de todo el desarrollo que uno podría seguir investigándole al Halloween, recién así, como les dije al principio del video, recién hace 1840 por ahí, es que esta costumbre, porque al fin y al cabo es algo que se debe transmitir. Transmitir, volvemos a la misma cuestión, Géminis, Cáncer, la misma. Y el ordenamiento de la transmisión en ritual. O sea, en disposición, esto va acá se pone la flor, hay que poner cirios para señalar el norte y el sur, para que el alma del muerto pueda encontrar su camino, y ciertas flores, todo eso que les voy a contar luego, que viene de muchos lugares, muchos vectores de muchos lugares, todo eso debe ser ordenado, y eso es Virgo, la ordenación del mundo. Virgo es la ordenación del mundo, espiritual, misterioso, inacible, Piscis, Virgo, Piscis. Vos decís, qué increíble la astrología. Bueno, si uno la entiende, ¿no? Hay mucha gente que no tiene idea. Entonces, es hacia esa época donde queda muy arraigada, 1840, cuando llega esta festividad, por supuesto, aquí a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y a Canadá. Y sobre todo, parece que en un principio, más allá de cuál fue su origen, son los religiosos irlandeses, que ustedes no saben que el cristianismo ha pegado fuertemente en Irlanda, y tienen un segmento de los irlandeses, son muy fanáticos con esta cuestión. Está bien intensa la cuestión. Son ellos los que transmiten en un determinado momento, con mucha potencia, en la época de la Gran Hambruna y todo eso, la tradición de la Noche de Todos los Muertos o de Todos los Santos. Ellos le dan mucha importancia a la festividad de Todos los Santos. Yo no sé si ustedes saben que
los irlandeses tienen un tema muy fuerte con los santos, tienen todo un San Patricio, tienen toda una cosa con los santos, bueno, y son ellos los que tienen esta cosa tan fuerte con esa tradición, los que en realidad le dan el empujón así fuerte al Halloween en el norte de América. Y le agregan después la costumbre de tallar los Jack Lantern, o sea, las linternas de Jack, que es una calabaza, ¿no? Que acá no me compré una, pero que acá se venden y que uno la vacía y la talla y adentro le pone una vela. Y la clásica calabaza de Noche de Brujas o Halloween, porque después se le agregaron las brujas, que viene de la leyenda de Jack el Tacaño, ¿no? Y uno dice, tacaño, Tauro, de vuelta volvemos a Tauro, pero con esto de las cosas es muy loco, ¿no? Bueno, sin embargo, de todas maneras, sepan ustedes que la celebración masiva del Halloween, que uno piensa que, bueno, la celebración masiva así como que llega a alcanzar, sobre todo por aspectos comerciales, sociales de Estados Unidos, ¿no? Y de toda la industria, es post-revolución industrial. Hacia 1921 es cuando recién el Halloween Plum explota y ya se hace toda la parafernalia. Y explota, sí, digamos, sobre todo en Estados Unidos, la historieta esta de Halloween. Claro, al explotar toda esta cosa, construcción escenográfica, económica, mercantil, de identificaciones sociales y de moda, la tradición real de la cual venía queda un poco muerta por ahí, ¿no? Y gracias a que la maquinaria capitalista, digamos, y el negocio toma la fiesta y la captura se la agencia, diría el querido Deleuze, ¿eh? Se la agencia, gracias a que hace la agencia, hacia la década del 70 se produce lo que se conoce como esta especie de globalización, universalización del Halloween, ¿está bien? Que ya empieza a tener una clara presencia y despliegue la década de los 80, de los 90, y empezó a aparecer en la Argentina, calculen, hace también unos 10 años, cada vez con 10, 15, a partir de más o menos el 2005, cada vez con más fuerza, ¿no? Por eso, bueno, hoy en día, en la zona donde yo estoy, o sea, aquí en el norte de México, para ir cerrando, Juárez, Ciudad Juárez, límite con la ciudad de Texas americana, El Paso y Juárez son ciudades fronterizas, separadas por el muro del amigo Trump. Son fechas aquí muy importantes del calendario festivo, tanto para los mexicanos de este lugar como para los americanos. Porque los mexicanos de acá de Paso son muy americanos, vamos a decir, tienen una cuestión ahí muy mezclada, ¿está bien? Entonces, por supuesto que después todo esto se fue corriendo para abajo. Y hoy en día, ustedes saben, la mayoría de mi audiencia son argentinos, ya se empieza a festejar en Argentina. En Argentina lo tomó también mucho, por un lado, también toda la cuestión de hace aproximadamente también para el 2000, 1990 y pico 2000, en la Argentina empieza a haber mucha cuestión del auge del paganismo, los Wiccans y todo, y el feminismo, cierta rama de lo que vendríamos a poder llamarle de alguna manera el feminismo y cierta reivindicación así, no sé qué, de lo femenino, ¿está bien? Agarró toda la historia del paganismo y la Wiccan y la diosa, porque era diosa, no Dios, y capturó un poquito todo esto y metieron gracias a lo que es el Día de las Brujas. Es de las brujas, entonces todo esto de las mujeres, es nuestro también. Somos las brujas, el Halloween y todo lo demás. Y vos decís, wow, qué interesante. Entonces empezó a tener un sesgo también, si ustedes quieren, político, ideológico, muy fuerte, y empezó a servir, si se quiere, para que ciertos movimientos encontraran también una forma de difusión, identificación y demás. Hay una cantidad interesante de cuestiones que daría para rato de charlarlas, pero no simbólicas, como el tema de la comida, el dulce que se pide, el ir a pedir, el dinero, la relación entre travesura, el juego mercurial que hay en todo. Eso es muy interesante, no lo voy a analizar ahora porque lo que más me interesaba analizar, que no voy a llegar a tiempo, pero que lo voy a hacer mañana, es por supuesto
porque me parece que tiene una mucha mayor riqueza y profundidad, pero lo voy a hacer dentro de la estructura zodiacal, es por supuesto el Día de Muertos, el famoso Día de Muertos de México, que aunque ustedes no lo crean, es una tradición antigua también, también difícil de determinar, de rastrear todos sus verdaderos orígenes, pero que se extiende hasta la Argentina, hasta el norte de la Argentina, y tiene muchísimo tiempo de existencia, porque también llama a las preguntas sobre las ideas y sobre las tradiciones que había respecto de los muertos y los reinos de los muertos, de acuerdo a cómo te morías y de qué condiciones y demás, para la cultura teotihuacán, nahuatl, tolteca, olmeca y en general para los mexicanos, que les estaba diciendo yo. Entonces es como que sería para mí mucho más interesante analizar el Día de los Muertos dentro de lo que es el contexto de los mexicas. Es interesante porque yo le preguntaba a una persona de acá, porque digamos, el enfoque historiográfico, y uno dice, ¿por qué historiográfico? Bueno, porque tiene que ver con la historia, que es la revisión de los acontecimientos en relación a la geografía, es decir, en relación a las distintas partes de Centroamérica y Mesoamérica, está bien, México, Nicaragua, toda esa zona que hay por acá, ¿no es cierto?, donde estoy yo en este momento, y las distintas civilizaciones que fueron emergiendo en distintos momentos, ¿no es cierto?, históricos dentro de esa geografía. Eso es de la historiografía, ¿está bien? Dentro de la historiografía tradicional se lo llamó aztecas, pero dentro del náhuatl, dentro en el idioma, en el lenguaje náhuatl, que tiene que ver con esa cultura, la náhuatl, existe la palabra mexical, mexica. Entonces, para los náhuatls se trataba de los mexicas. ¿Eh? Los mexical, o mexicatl, pero más que nada creo que la palabra es mexical, serían entonces estos pueblos aztecas de aquí de la zona mesoamericana, pero que tenían filiación nahual, o nahuá, ¿no? Y de los nahuá y de la palabra mexicas, de donde surge la palabra México y mexicanos, ¿no? Que esto mucha gente no lo sabe. Por supuesto, uno conoce mucho más el tema de los aztecas, el tema de los incas que vienen de más abajo y que avanzan sobre los aztecas, y bueno, los toltecas, los olmecas con sus cabezas grandotas de piedra, y toda esa historieta, ¿no? Y por supuesto todo el tema del chamanismo y el nahualismo, y la relación entre el chamanismo y el nahualismo, que es algo que yo he investigado mucho y me interesa mucho, y los toltecas, que viene de los toltecas eso, ¿no? Hay una conexión ahí. Bueno, todo eso está en relación con la mitología de estos pueblos, la historia de estos pueblos, el conocimiento astronómico y astrológico y sus construcciones en relación a la astronomía, o sea, el movimiento de los astros y las simbolizaciones y las tradiciones, lo que sería la astrología de la zona, y por supuesto la cultura y el ritual y esta ceremonia, este acontecimiento que se va a dar el 2 de noviembre. Fíjense que las fechas están muy cerca, la de Halloween 31 de octubre y la del 1 de noviembre, van a ver ustedes que están inscritas dentro de un calendario particular, ¿no? Tienen una relación con el cielo y con momentos del cielo, y es el famoso Día de Muertos, que voy a desarrollarlo mañana. Así que bueno, espero que les haya sido de su entera satisfacción la mezcla extraña que hice entre Freud, Gabo, los celtas, la astrología, el psicoanálisis. Y mañana les contaré bien acerca de qué cosas se ponen en el altar, cómo se lo hace, por qué se ponen ciertas cosas y otras no, qué teorías hay y qué hipótesis hay acerca de los orígenes del Día de Muertos. Todo eso se los voy a explicar en un video exclusivo. La segunda parte sería el día de mañana. Les mando un gran afectuoso abrazo de día de Noche de Brujas, o de Halloween, o de como lo quieran llamar,
y espero que la pasen muy bien y nos estamos viendo. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.